Cumbre Latina por el Medio Ambiente. Descubre las experiencias más exitosas en la ruta del desarrollo sostenible. Lo que están haciendo las organizaciones líderes en la protección y el consumo sostenible de agua y energía. Entrevistas, foros y los mejores invitados. En el canal de la revista Cumbre Latina. Y en cumbrelatina.com. Bueno, bienvenidos. Llegamos a uno de los momentos más esperados de nuestra Cumbre Latina por el Medio Ambiente 2025, el Foro de Expertos, un espacio dedicado al diálogo profundo sobre innovación, regulación y el futuro energético sostenible. Continuamos entonces en este escenario y ahora para guiar esta conversación y asegurar que exploremos cada faceta de este tema vital, tengo el placer de presentar a nuestro moderador, Manuel Fandiño, secretario general del Acuerdo Alegría 66. Manuel, es un honor tenerte al frente de este foro tan relevante. Hola Raúl, qué placer saludarte. Hola Jairo, hola William. Bueno, bienvenidos todos. Es un placer darles la bienvenida al Foro de Expertos de Diálogo sobre Innovación, Regulación y el Futuro Energético Sostenible. Como me presentó Raúl, soy Manuel Felipe Fandiño, secretario general del Acuerdo Alegría 66, una forma de liderazgo para la sostenibilidad. Donde reúne diferentes sectores. Es un placer moderar esta conversación sobre el futuro energético de nuestra región y de Colombia. La transición energética pues es una prioridad urgente y que para que sea efectiva debemos lograr una sinergia entre tecnología y regulación, que es lo que nos trae en este momento a hablar. Hoy tenemos la oportunidad de explorar soluciones concretas y compartir ideas estratégicas para avanzar juntos. Quiero agradecer pues a la presencia de Jairo Miguel Vergara, especialista en medición inteligente y gestión de datos de Siemens, y a William Vizcaíno, director general de NICE. Iniciemos con esta pregunta, esta primera pregunta. Ustedes, ¿cómo está transformando la medición inteligente y la digitalización la eficiencia energética de las empresas y ciudades? ¿Cómo podemos impulsar la eficiencia energética? ¿Cómo podemos impulsarla desde la innovación tecnológica? ¿Cómo se está transformando este tema de datos? No sé quién quiera comenzar. Perfecto. Si les parece bien, inicio yo. Buen día, Manuel. Un gusto. Muchas gracias por estar de nuevo aquí dentro de este panel y obviamente en este día tan especial, pues con foco hacia lo que es el medio ambiente. Digamos que sin lugar a duda, la necesidad, o sea, se habla de medición inteligente porque hay una necesidad de medir, ¿sí? Y el concepto de inteligencia es porque se le agrega un valor agregado a esa parte de medición que se viene haciendo hasta ahora. Lo tradicional, y si hablamos de clientes de tipo industrial o grandes clientes comerciales, pues hace ya bastantes años nos hemos preocupado solo por obtener un consumo de ellos para propósitos de facturación y no más. Pero ya en un concepto de masificación de la medición inteligente, donde lo que se pretende es poder medir a todo tipo de usuario, cliente final, residenciales, comerciales, industriales, o sea, tener una gran granularidad a la hora de medir para que con estos datos pueda tener una observabilidad de lo que está pasando del lado de los finales, que se denomina del lado de la demanda. Es ahí cuando nos podemos dar cuenta de qué pasa con este lado, o sea, qué pasa con el lado de la demanda, qué pasa con los usuarios finales. Y ese es la razón y el camino de por qué a través de la medición inteligente podemos tener datos que nos lleven a la toma de decisiones, porque es una toma de decisiones a empresas, a los servicios, desde lo que pasa con sus clientes, desde lo que
pasa con esto? Es no con un consumo de un valor mensual, sino tal vez con un consumo más granular, o sea, saber qué pasa con ese cliente durante el día, durante cada hora del día, ver cómo es su comportamiento a nivel de consumo, cómo es su tendencia a nivel de consumo, dónde se centra más su consumo, y obviamente eso asociado a que existan franjas durante el día donde el consumo corresponda, el valor del kilovatio hora corresponde a esas franjas horarias, pues puede también dar información al usuario final, a nosotros, a los clientes finales, de cuándo conviene más consumir energía, pues para tener ahorros y incurrir en eficiencias. Y eso le puede pasar a cualquiera, le puede pasar a un cliente residencial, a un cliente comercial. Los clientes industriales pues tienen contratos particulares y de largo plazo con su prestador de servicio, con su comercializadora de energía. Entonces, el saber cómo es un comportamiento a nivel de consumo, y entre más detallado sea ese comportamiento a nivel de datos, a nivel de información, pues ese es el valor para una toma de decisiones y ser eficientes en cuanto al consumo y ser eficientes en el uso racional de esa energía, ¿sí? Eso desde el punto de vista de energía eléctrica es mucho más pragmático y tiene mucho más sentido hacerlo, pero eso se puede extender a otros servicios. Lo mismo puede pasar con el agua, lo mismo puede pasar con el gas, con otros servicios, en donde ese país se puede ser sostenible y tener datos recurrentes para tener mayor información y poder tomar mejores decisiones. Ok, muchas gracias. No sé, ¿sigue el doctor William? O seguimos a la siguiente, como ustedes digan. Sí, bueno, yo estoy completamente de acuerdo. Yo solamente complementaría que desde luego también existe un elemento de la medición inteligente en los hogares hoy en día, donde adicional, digamos, a los temas de la medición como tal en la infraestructura como tal, en los hogares también se han venido implementando nuevas tecnologías donde ayudan a hacer un mejor uso, en particular de la energía eléctrica, donde hay hogares inteligentes, donde buena parte de sus electrodomésticos funcionan y están unidos a la red Wi-Fi que se comunican con una inteligencia artificial, la cual modula el uso de la energía en los hogares. Es decir, incluso permite que los refrigeradores o algunos artefactos se desconecten o se desconecten completamente y ayuda a reducir más o menos el consumo en un 30%. Eso básicamente viene de estudios realizados en países donde básicamente el desarrollo y la implementación de este tipo de tecnologías en los hogares, digamos, ha venido creciendo y donde, digamos, ya tiene un valor importante y permite prever que precisamente el uso de este tipo de nuevas tecnologías ayuda no solamente en el proceso de distribución, sino también ayuda en los hogares de cada uno. Es decir, donde toda la cadena pueda ser afectada de forma positiva. Perfecto, William. Sí, ¿y cómo podemos hacer para que esto no tenga las barreras de entrada a las comunidades, no solamente sea para las grandes corporaciones y a las comunidades? Porque las grandes corporaciones escuchaban un foro, por ejemplo, que Walmart, los refrigeradores se apagaban de acuerdo si la gente iba pasando o no pasando. Si el almacén estaba vacío, iba bajando la temperatura. Si tenía mayores inventarios, pues subía la temperatura, todo con inteligencia artificial. Entonces, ¿cómo hacemos para que no existen esas barreras de entrada a esa medición y pueda llegar a todo el mundo? Que pueda ser para todas las comunidades y no solo para un Walmart o para un Microsoft o para los grandotes, sino que vaya llegando a los diferentes territorios. Eso es una pregunta difícil para saber cómo vamos a hacer para llegar allá, o la intervención público-privada. ¿Cómo podemos hacer esa sinergia? Pues mira, a ver, me atrevo a responder desde el inicio. Obviamente todo tiene que ver con la masificación de las nuevas tecnologías.
O sea, es muy común en el mercado global donde un nuevo desarrollo en cualquier campo científico, digamos que a su inicio es extremadamente costoso. Digamos, en este aspecto lo podemos ver hasta en la energía fotovoltaica, donde un panel solar hace 15 años pues tenía un costo relativamente muy superior al que se pueden conseguir hoy en día. Entonces, el marco regulatorio y las políticas de cada país realmente permiten el desarrollo de tecnologías de este tipo, donde si son los países que la desarrollan, que la promueven y son industrializados para esto, digamos que ya tienen una infraestructura implementada. En países como Colombia, básicamente los incentivos están más hacia la implementación y no a la fabricación o el uso, donde una política clara del desarrollo energético, incentivos para que las compañías distribuidoras tengan unos menores aranceles, gastos, IVA, e incluso el apoyo a algunos hogares para la adquisición de tecnologías que sean amigables o más amigables con el medio ambiente, digamos que ha demostrado que son mecanismos que permiten el acceso masificado o de toda la población o de una mayor cantidad de población de una parte específica de un país a una tecnología específica. Digamos, hoy en día me refiero, digamos, hay un par de campañas del gobierno en Colombia donde hay una reducción del IVA si hay un cambio de un refrigerador por uno más eficiente que cumpla con un reglamento técnico. Ese tipo de políticas permiten y le dan acceso a que sea asequible ese tipo de tecnologías a más hogares, no necesariamente a todos, pero sí ayuda a la masificación. Entonces, digamos que ese es un mecanismo que permite, tiene que haber voluntad y reconocimiento del gobierno, donde pues se le debe dar cabida y una política para que haya inversión en el país en el aspecto. Exacto, y ahí aprovecho para entrar en la segunda pregunta importante, que es la regulación y la adopción de estas nuevas tecnologías. Ya entraste en la pregunta, ¿cuáles son los principales desafíos regulatorios que enfrentan estas empresas para la adopción de tecnologías y de energía renovable? Ya lo estás diciendo, que puede ser beneficios tributarios, puede ser, pero que existan los incentivos para que existan este cambio a esta nueva transición energética justa, que sea para todos interesante. Pero ya me contestaste. Sí, y de hecho está inmerso, claro, porque precisamente no hay cómo masificar algo a menos de que exista un mercado y que el producto sea asequible a ese mercado en particular. Y el acceso a ese mercado pues lo da el marco regulatorio, el cual define unas reglas claras iguales para todos, ¿cierto? Además de algunos incentivos o beneficios, bien sea para el usuario final, para el distribuidor o para el fabricante, ¿cierto? Y esto hace que sea previsible y sea confiable invertir en el país a largo plazo. Entonces, esas reglas claras y constantes hace que la inversión normalmente ocurra, ¿listo? Ese es realmente uno de los temas importantes y aplican en todos los sectores, en el sector de generación y de energía sustentable para el país. Muchas gracias. Hay una pregunta del público de Juan Rodríguez. Adelante, Manuel. ¿Qué está pasando? Perdón. ¿Qué está pasando con...? Es que tengo muy mala lectura acá del tema. Si Iván me puede ayudar a leerla, que no me entra muy bien. Sí, preferiría que entrara Iván a leerla. Hola, sí, mira, ¿me están escuchando? Sí. Sí, mira, lo que nos dice este espectador es, ¿qué está pasando con los prosumidores? La idea de que empresas y personas pueden ahora, además de consumir, producir energía. ¿Cómo está avanzando la regulación y la tecnología en este sentido? Muchas gracias a Juan Rodríguez por su pregunta. Buena pregunta. Yo me atrevo ahí a empezar. Obviamente siempre se ha tenido un enfoque,
o desde hace mucho tiempo se ha tenido enfoque sobre lo que es el rol del usuario final como consumidor. Pero la tendencia desde hace algunos años es que ese cliente final no solo es consumidor, sino también prosumidor. El prosumidor es esa característica de que el usuario tiene de, además de consumir energía de la red a través de una autogeneración, que puede ser una autogeneración para un, digamos, consumo propio, para satisfacer unos niveles de consumo propio, pero también puede esos excedentes de energía entregarlos a la red, ¿sí? Y ahí se establece todo un mercado de energía diferente. Porque ya no es solo que se contemplan ese flujo de energía que viene hacia el usuario final, sino que el usuario final también puede encaminar flujos de energía hacia otros clientes finales y para otros propósitos. Eso es una realidad. Desde el punto de vista tecnológico está resuelto. Por ejemplo, los medidores inteligentes ahora tienen la característica de poder hacer esa medición bidireccional para poder darse cuenta de cuánto es tanto la energía importada, o sea, la que se toma de la red por parte de la empresa de servicios, como la energía exportada, que es esos excedentes que estoy mencionando y que lo categoriza como un prosumidor. Si uno esa característica con las dos preguntas anteriores, ahí también tenemos ventajas porque se mencionaba, ¿sí? De Miguel, la parte de barreras, tanto normativas como regulatorias, que en lugar a eso, en Colombia tenemos una ventaja y es que tenemos unas normas asociadas a esa característica de medición, a las facultades de implementación de medición inteligente, que incluso es una normativa que se ha venido construyendo desde hace más de 10 años en el país. Llevamos para 15 años de estar desarrollando, evolucionando esa normativa, que es la norma técnica colombiana 6079, y que esa norma pues entrega unos parámetros del qué se hace para la medición inteligente. Es una norma que ha tenido impacto sobre los borradores regulatorios que tanto el Ministerio como la Comisión de Regulación de Energía y Gas han querido, digamos, en la construcción de lo que es la medición avanzada para el país, las diferentes propuestas. Y es un ejercicio muy positivo porque esas barreras, tanto normativas como regulatorias, que aquí en el país se han venido superando a través de esos trabajos, han tenido frutos de replicarse a otros países debido al trabajo que se hace aquí en Colombia. Sí, esa normativa, por ejemplo, ha sido referencia para Chile y el regulador de Chile, como la Comisión Nacional de Energía. En Perú también se está teniendo referencia en los INERMIN. Y eso pues es valioso de que se pueda generar trabajos que sirvan a toda la región. De hecho, ese es el deber ser, ese es el propósito. Y es ahí donde se empiezan a superar esas barreras, ¿sí? Tanto normativas como regulatorias. Ya tenemos trabajos específicos en eso. Otra pregunta que tenemos, bueno, una, y las voy a unir, estas dos preguntas es, ¿cómo podemos garantizar la transición energética justa que tanto hemos hablado en estos últimos tiempos? ¿Y cómo sería la colaboración multisectorial para la sostenibilidad de toda esta transición a energías renovables? ¿Cómo puede participar la sociedad civil, los reguladores? O sea, ¿cómo entramos todos a hacer este cambio lo más eficaz posible? No sé si Miguel quiere mencionar. Me atrevo a hacer un primer comentario al respecto. Pues digamos que, primero que todo, hay un compromiso de Estado frente a los acuerdos internacionales para reducir los gases de efecto invernadero, en particular con el Acuerdo de París, el cual básicamente Colombia tiene unas metas precisamente que
se unen al conjunto global donde la meta es reducir, evitar que el calentamiento global suba más de 1.5 grados antes de la industrialización del planeta. Hoy en día vamos en el 1.1, ha aumentado, ha sido el incremento de temperatura. Y para cumplir esto hay una meta que se deben reducir la emisión de gases de efecto invernadero en un 45% para el 2030 y llegar a cero en el 2050. Entonces, partiendo de esa base y ese compromiso, se están haciendo evaluaciones en cada uno de los países. Colombia quedó en el puesto 42, si mal no recuerdo, más o menos con una puntuación del 67 sobre 100, en 3 aspectos importantes que incluyen la equidad en términos energéticos, que básicamente lo que buscan es que todas las personas de una población específica tengan acceso a un precio justo a la energía en un país específico. Está el tema de la suficiencia, es decir, que en el país se asegure que está el recurso disponible para todas las personas en su territorio. Y hay un tercer aspecto en particular bien importante que está regido a la sostenibilidad. Básicamente que representa la transición del sistema energético del país hacia uno que mitigue y evite potenciales daños ambientales e impactos en el cambio climático. Entonces, partiendo de ese marco de referencia, digamos que en Colombia sí se ha venido, siento que ha venido los gobiernos motivando ciertos temas de transición, en particular a varios aspectos, donde precisamente han habido incentivos tributarios para algunas compañías que hagan parques solares, para la implementación de aerogeneradores, donde ya hay nueva regulación al respecto. Se está empezando a normalizar, ya se ha normalizado, basado en normas internacionales, y se está empezando a hacer un análisis normativo regulatorio frente al hidrógeno verde, que es, digamos, un mecanismo adicional, una tecnología adicional que nos permite hacer esa transición. También en Colombia ya se está hablando algo de energía nuclear. Si bien son tecnologías que han sido desarrolladas desde hace mucho tiempo en el planeta, en otras economías, en Colombia digamos que están empezando a sonar, básicamente porque requerimos cumplir ese compromiso que tiene Colombia como Estado, pero va más allá, obviamente va para la preservación de los recursos naturales del planeta y la preservación de la especie humana como tal, la cual realmente se ve en riesgo dados, digamos, el comportamiento humano y la emisión de gases de efecto invernadero. Entonces, desde ese punto de vista, en este estudio, Colombia al 2022, en el reporte, una de las sugerencias era que debería cuadruplicar la generación de energía de otras fuentes, reemplazando las fuentes tradicionales como el carbón o el petróleo. Entonces, esa necesidad existe y la idea es que se generen los mecanismos precisamente necesarios para que exista inversión para la generación y ocurra esa transición cumpliendo estos 3 aspectos, ¿no? Que la transición no vaya a afectar, obviamente, la seguridad energética, es decir, que por cambiar de tecnología ya no tenemos y dejamos de proveer un servicio porque nos fuimos directamente con otro mecanismo de generación de energía, que siga siendo asequible a todas las personas, que todas las personas tengan la capacidad de pagar una factura por el consumo energético que hacen y que esa energía no vaya a tener un impacto negativo en el medio ambiente. Entonces, son 3 aspectos importantes que el gobierno, todos los gobiernos y nosotros como personas, como organizaciones y como individuos debemos tener en cuenta para el cumplimiento de esos objetivos. Una pregunta sobre, bueno, puntualmente sobre la vida útil de los paneles solares. Hablamos de 20, 25 años y
y se empiezan a existir inquietudes de estos cementerios de paneles solares que ya existen, creo que en China, y que ya empezaron pues van a empezar a aparecer con los años. En 25 años, ¿dónde van a todos estos kilómetros y kilómetros de paneles? ¿Qué va a pasar con todo eso? Eso es una pregunta que empieza a hacerse los medioambientalistas también, ¿no? Sí, de Sí, acuerdo. definitivamente. Dale, continúa. Yo para no tomarme la palabra, si quieres. No, que definitivamente eso es un problema mundial, obviamente impacta demasiado en temas medioambientales. Yo creo que eso se une un poco también se relaciona con la pregunta anterior, donde esos son trabajos mancomunados y transversales en sinergia, ¿sí? De especificar desde la norma qué hacer, de especificar desde la regulación cómo se hace. Yo ahí quiero resaltar pues que existe una responsabilidad obviamente desde lo que son las empresas proveedoras de tecnología, como somos nosotros en Siemens, en donde obviamente tenemos un propósito desde el punto de vista de la tecnología, nos ocupamos con unidades de consultoría para poder evaluar las condiciones especiales para ejecutar una transición energética, ¿sí? También tengo que resaltar que aquí en Colombia hay buenas iniciativas y una de ellas en la cual aglutina a varios tipos de empresas y de diversos sectores, que es Colombia Inteligente, está haciendo unas labores y unos estudios muy, muy, muy juiciosos y muy importantes, y los viene haciendo desde hace muchos años, en los cuales le entregan unas herramientas al país, a las empresas, a los usuarios, a los reguladores, de cómo visionar lo que pueden ser esos impactos en el corto, mediano y largo plazo, desde la adopción de la tecnología hasta los propósitos para la misma. Entonces, creo que es una responsabilidad que se tiene que dar las bases desde los aspectos de la norma, de la regulación, y creo que se está trabajando de alguna manera en ello. Sin lugar a dudas, el impacto medioambiental es algo en lo cual se tiene que dar un foco alto, ¿sí? Y prioridad, porque eso es algo que creo que ejerce una mejor planeación. Debería tenerse una mejor planeación para ello. Sí, claro. Gracias. Sí, igual que antes, que el petróleo eran las ballenas, el aceite de las ballenas, pues los daños colaterales se van mitigando. Obviamente los paneles solares, y a nosotros en un país lleno de sol, pues nos conviene muchísimo. Pero tenemos también que ver qué va a pasar a futuro, ¿no? Con todos estos paneles. Muchas gracias. En el canal de la revista Cumbre Latina. Y en cumbrelatina.com.